Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo para seguir con estas charlas que desde hace ya algún tiempo venimos teniendo. Antes de empezar, os voy a leer pues un comunicado que nos manda Jordi Costa desde Barcelona, donde nos cuenta que se ha hecho con un terrenito de 15-16 hectáreas y un par de casitas semiderruidas en Santana del Real, en Huelva, y os lo comunica para aquellos que queráis apuntaros a ir a pelearos con él, a hacer vida comunitaria en el campo. Os voy a dar su dirección. Ha debido gastarse todo el dinero en el terrenito porque pide que le escribáis mandando sello para respuesta. Es Jordi Costa, en la calle Balmes 11, tercera 08720, Villafranca del Penedés, Barcelona. Repito, Jordi Costa, calle Balmes 11, tercera 08720, Villafranca del Penedés, Barcelona. Y bueno, ahora vamos a iniciar con el tema de hoy. Ha llegado solamente una carta contestando a la pregunta que os hacíamos sobre los recitados que viene haciendo Agustín, y bueno, también es favorable a que se sigan haciendo, así que vamos a seguir con ello y recordaros los teléfonos a los que podéis llamar para intervenir, que son el 442-7126 y el 711-1099. Hoy vamos a hablar de psicoanálisis. Es algo que de vez en cuando se ha recurrido a él en alguna ocasión, se le ha citado, y bueno, al hablar de él supongo que nos llevará a hablar del alma individual, de la personalidad, que es un poco el tema contra el que el psicoanálisis se fue descubriendo. Entonces, por muy someramente que sea, vamos a intentar, con la ayuda de Agustín, discernir sobre lo que pueda haber de ciencia o religión en el psicoanálisis y qué de descubrimiento. Recordaré que Freud consideraba como los tres pilares fundamentales de sus descubrimientos el hecho de haber notado que lo más importante en nuestra vida psíquica, como él le llamaba, era la inconsciente. Luego volveremos sobre esto del inconsciente. Y que la parte voluntaria, consciente, tenía una importancia menor. La otra, la importancia de la represión sexual en la formación de las neurosis y del olvido de las cosas que podían resultar para el sujeto pues desagradables, dolorosas o vergonzosas. Y por último, los años infantiles, donde se formaría el carácter que luego tendría esa persona con las fijaciones o represiones que hubieran actuado en la infancia. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Sí, es desde luego apasionante esto que nos traes hoy, de volver sobre la cuestión del psicoanálisis más de lleno de lo que hemos hecho al paso, más bien, en otras ocasiones. Es el caso del psicoanálisis ejemplar respecto a esto que suele suceder con los descubrimientos. Nuestros oyentes saben que lo único que es hacer de verdad, es decir, hacer que no sea hacer lo que ya está hecho, tiene esa condición negativa. Es lo negativo lo creativo. Y el descubrimiento, como la palabra lo dice, con su prefijo des, negativo, el descubrimiento es una labor negativa. Se trata de decir, poner al descubierto aquello que de alguna manera estaba ahí, por debajo, pero que nadie se atrevía, nadie quería, nadie consideraba oportuno decir. Y esta es la condición que tiene el descubrimiento o los descubrimientos de Freud, entre otros. La historia posterior del psicoanálisis es, como decía, ejemplar. Se trata de que entonces el psicoanálisis se entiende de una manera positiva, como un saber. Por ejemplo, nada menos que un saber acerca de lo inconsciente. Es decir, saber acerca de lo que no se sabe. Pero se entiende de una manera positiva, como un saber, como una ciencia, fundándose en una actitud probablemente vacilante del propio Freud,
que él mismo no podía saber muy bien si lo que estaba haciendo era ciencia o no lo era, pero en muchas de sus manifestaciones más lúcidas se ve que efectivamente se separa de lo que normalmente se considera una ciencia. Sin embargo, en la historia posterior, el psicoanálisis ha venido entendiéndose de una manera cada vez más positiva, por tanto, inutilizándose como descubrimiento en la medida que se convierte en un mero saber acerca de lo que sea. Paralelamente, en la práctica, el psicoanálisis entra al servicio de una psiquiatría que de lo que trata es de reintegrar al sujeto, por emplear el término filosófico, reintegrarlo, que quiere decir hacerlo en sí mismo más entero, concordante, armonioso consigo mismo, menos desgarrado por conflictos, y al mismo tiempo quiere decir integrarlo en la sociedad, es decir, de tal forma que sea un buen súbdito o cliente, esa alma, que tenga su sitio en todo el conjunto de las almas. Así es como la psiquiatría, durante todo lo que llevamos de siglo casi, se ha desarrollado en América y también en Europa. El psiquiatra, como nuestros oyentes saben, reemplazando al confesor de las viejas religiones, etcétera, etcétera. En contra de la vocación originaria del psicoanálisis, que era efectivamente, como la palabra dice, disolución del alma, o sea, disolución del yo, por emplear el término más moderno, ya que el de alma pertenece a las viejas religiones, una disolución del yo que no es más que poner al descubierto la propia disolución en que cada uno de nosotros está y que solamente está recubierta por necesidades al mismo tiempo íntimas de uno mismo, de su propia constitución, y sociales, lo uno con lo otro siempre, necesidades de que el conjunto sea también armonioso y no amenazado por conflictos. En este sentido digo que la historia, más bien triste, del psicoanálisis a partir del alegre descubrimiento de Freud es más bien ejemplar, ilustrativa de lo que pasa en muchas otras cosas. Y bueno, en esa historia una de las cosas que han pasado, ya has hablado alguna vez de ello, es cómo se ha reducido, y esa reducción empezó también con Freud, la división que él hacía al principio como de 3 pisos del alma, de entre consciencia, preconsciencia o subconsciencia e inconsciencia, cómo se ha reducido a 2. ¿Podrías hablarnos un poco de ello, de las consecuencias que esto tiene para la comprensión del funcionamiento del individuo, del alma? Desde luego haces bien en señalar esto en relación con lo otro. Esa labor funesta de la asimilación del psicoanálisis tiene mucha relación, ya lo has mostrado, con esta especie de simplificación por la cual parece que frente a lo consciente, que se puede decir lugar de lo deliberado, lo sabido, lo voluntario, etcétera, lo que pertenece a las facultades superiores del alma, que frente a ello no hay más que otra cosa que es, pues eso, lo inconsciente, de lo que todo el mundo habla ya desde hace casi un siglo con tanta tranquilidad. No es que al principio Freud viera lo de los 3 pisos, más bien esto pertenece a etapas posteriores y probablemente él nunca lo llegó a formular con la bastante claridad, que es justamente en lo que la confusión posterior se ha basado. Pero vamos, a nosotros nos cabe, haciendo una lectura seguida de todo lo que Freud dejó escrito, ver que efectivamente su descubrimiento principal se refiere a eso que podemos considerar una zona intermedia, algo a lo que ya hace años que vengo llamando subconsciente y que se define con bastante simplicidad como el sitio a donde van a parar las cosas que se han sabido y que han tenido que dejar de saberse de conciencia, de saberse conscientemente, por la razón que sea. En el caso de
el subconsciente freudiano, pues por razones de censura, pero por otra parte hemos sugerido que en la misma región está el lenguaje, que es de suponer que en un momento se sabe conscientemente, pero que después, para que funcione bien, tiene que olvidarse de conciencia, y ahí no se trata tanto de represión, aparentemente, como de una mera conveniencia técnica, porque efectivamente uno habla bien en la medida que no sabe cómo está construyendo las frases, ni sabe nada de la gramática de su lengua. De manera que es esta región la que me parece especialmente interesante, de lo que está más por abajo, es decir, lo que puede haber en nosotros de animal, de natural y en definitiva de no sabido, pues eso, como no se sabe, probablemente la mejor política es no saberlo. Lo que no se sabe, lo mejor es no saberlo, porque si alguna gracia tiene nuestro animal más o menos enterrado, lo que pueda quedar de naturaleza en nosotros, si alguna gracia y fuerza tiene, esta gracia y fuerza desde luego están ligadas con el hecho de que no se le convierta en objeto de ciencia, que no se lo sepa con la ferocidad que de ordinario se intenta saberlo. De manera que el análisis de los actos fallidos, de los lapsus lingüe y las demás equivocaciones de la vida cotidiana, el análisis de los sueños y de muchas otras manifestaciones en Freud, se ve una y otra vez que se refieren esencialmente a eso que llamo subconsciente, es decir, cosas que en algún momento han quedado enterradas para la conciencia, pero que siguen estando ahí, que siguen operando, y además que siguen operando con tanta más eficacia cuanto precisamente están enterradas de conciencia. Y la eficacia se demuestra en la enfermedad, o en el ensueño, o en los lapsus lingüe, o en los actos fallidos, y en todos los demás síntomas que él tan sabiamente utilizó. Es posible que en muchos de los ritos de Freud esta región esté confundida con la región propiamente inconsciente, es decir, aquello que no se ha sabido nunca y que no se sabe. Pero claro, nosotros seríamos más bien fieles a Freud siendo un poco infieles, es decir, exagerando y aclarando esta separación entre lo uno y lo otro, tal como ahora ha empezado a intentar hacerlo. Sí, y por el contrario, otra división que parece que sería más excesiva de lo que merece es la de superyo, yo y ello. No sé si te he oído alguna vez o te he leído que era un poco abusivo separar yo de superyo. El superyo sería donde están las instancias morales a las que uno obedece, el ideal del yo, ¿no? ¿Es esto así? ¿No hay otro yo que el ideal del yo? Sí, esos términos están muy vulgarizados y por tanto haces bien en sacarlos aquí. Supongamos que lo de ello que es efectivamente algo para lo que Freud muy sabiamente no escogió otra denominación que el pronombre personal neutro, el es, ello, que quiere decir la negación de la persona. Supongamos que eso se refiere a lo que no se sabe. Supongamos que ello se identifica con esas cosas de lo animal o lo natural, lo no sabido, de que antes he estado hablando. Entonces, la división del yo, en todo caso, sería más bien entre aquello que hemos descrito como subconsciente, es decir, el sitio de mí, donde yacen las cosas que he sabido y que he tenido que olvidar de conciencia, pero que siguen estando ahí y funcionando tanto mejor por ello. Y luego la parte que está arriba, la parte que está al descubierto, en la cual en efecto es un poco superfluo y por tanto tal vez engañoso distinguir entre yo superior, digamos, yo consciente y superyo. Porque esto que he llamado antes facultades superiores, la voluntad, la deliberación, la consciencia y demás,
Esto solo se distingue de las facultades superiores del poder colectivo, esto a lo que llamamos Estado y capital, en la medida en que uno cree que el individuo es una cosa esencialmente distinta del Estado y capital. Pero cuando, como aquí sucede, confundimos el individuo como elemento del conjunto con el conjunto mismo y pensamos que en mí, en mis facultades superiores, en mí en cuanto yo consciente, voluntario, está en el Estado y el capital, entonces no hay mucho lugar y, como digo, puede ser camino de error el establecer la diferencia. Yo, efectivamente, en la medida en que no se trate de una parte de mí que es desconocida para mí mismo, en la medida que se trate de lo consciente y voluntario en sentido estricto, viene a ser lo mismo que el superyo. Yo estoy constituido por una fuerza moral que, después de todo, es la fuerza política del capital y el Estado. La ley interiorizada, como solía decirse, incorporada en el sujeto, es la misma ley que está fuera, la misma ley que está en los estados y en la economía y en las leyes del capital que la banca maneja. Yo no soy distinto de eso. Y entonces, en efecto, yo pienso que de ordinario esa separación entre yo y superyo se entiende muy mal. Mantiene la ilusión que aquí hemos denunciado como desastrosa políticamente, de que quien se rebela contra Estado y capital es el individuo, consciente y voluntario, con sus decisiones, con sus saberes, con sus ideas. Y hemos dicho una y otra vez que no, que eso jamás se rebela contra las instancias superiores del poder, que eso es esencialmente reaccionario. Yo, en cuanto consciente y voluntario, que si alguna rebelión hay contra el poder, viene de más abajo, es decir, de sitios donde yo ya no soy yo, donde yo tengo algo de común con lo que hay por debajo de los otros yoes, eso a lo que aludimos como pueblo o como gente, y que no está compuesto de individuos. Es por tanto importante no mantener la ilusión de que el que se rebela contra Estado y capital, contra el poder, contra la opresión, contra lo que se quiera decir, es el individuo. Esta es una ilusión muy dañosa, y probablemente esa manera vulgarizada en que se oponen yo y superyo que has traído aquí, pues tiene mucha culpa o está muy en la raíz de esta confusión política. Bueno, si te parece, hacemos ahora una pausa poética y luego continuamos con el tema ya en colaboración, espero, con vosotros, los que estéis escuchando. Vamos a pasar a esta otra manera de ejercicio del lenguaje. Lo primero que vamos a hacer, si me acuerdo de memoria, es darles a los oyentes que lo han pedido la letra del himno de Madrid. Que aunque se oye cantado por los coros al principio y al final de nuestra emisión, pues parece que no se oye lo bastante bien. Esa letra dice así en su primera parte: yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro. Ya el corro se rompe. ¿Cómo seguía diciendo eso? Me ha sacado a mí también del... Bueno, siento que en este momento, sí, después de oírlo todos los días, debe ser un efecto de estos de la excesiva repetición que hace que el automatismo se estropee y que efectivamente, a fuerza de saberlo muy bien de memoria, pues no lo sepa. Cada cual quiere ser cada una, dice Madrid en esta primera parte. No voy a ser menos. Madrid, uno libre, redondo, autónomo, entero. Mire el sujeto las vueltas que da el mundo para estarse quieto. Esa es la primera parte, y la segunda habla del cuerpo sobre el que este yo de Madrid está establecido. Yo tengo mi cuerpo, un triángulo roto en el mapa por ley o decreto, entre Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo.
Provincia de toda provincia, flor del desierto, somos Sierra Meguarda del norte y Guadarrama con Gredos, Jarama y Henares Altajo se llevan el resto, y a costa de esto yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Viva mi dueño, que solo por ser algo soy madrileño. Y la tercera parte, que se refiere a la capital propiamente dicha, y dice, y el medio del medio, capital de la esencia y potencia, garajes, museos, estadios, semáforos, bancos y vivan los muertos. Madrid, metropol, ideal del dios del progreso. Lo que pasa por ahí, todo pasa en mí y por eso yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Proletarios en mí, funcionarios y números, almas y masas caen por su peso. Y ese es mi anhelo, que por algo se dice de Madrid al cielo. Tendremos que volver a recitar otro día esto, porque estos fallos de memoria por el excesivo conocimiento nos han traicionado un poco, pero bueno, ya nuestros oyentes van viendo lo que en cada una de las tres partes el himno de Madrid autónomo está diciendo. Pasamos ahora, según tu invitación, a otras formas de poesía, menos aparentemente políticas, aunque tal vez se puede decir que toda poesía, en la medida que sea un poco voz del pueblo, es por tanto también política. Corre la vida por las praderas de otoño claro, corre la luz por los caminos desconocidos de la mañana. Dicen que Dios se encuentra un día en mitad del campo con otro solo. Salud, salud. Se deshilacha por los mojados algodonares la niebla, el sol tiembla de blanco entre la hojarasca de los olivos, la sorda voz del cielo mana por el olvido del frío sueño del aire. Yo soy el que soy, ¿y tú? Yo no, no, y no, y no, y no. Por los oteros el día pace, los borreguillos del buen amor. Esa era una de las maneras en que con esta otra forma de lenguaje uno, no se sabe quién, se niega a la definición, al soy el que soy, que define a Dios, y por tanto esta forma de poesía que aquí hemos traído tiene mucho que ver con lo que estamos contando fuera de poesía, a propósito de psicoanálisis y de yo y de alma. Oigamos otra que dice así. Para que haya vida que recordar, a veces uno vive también feliz. Hay en las quiebras de las faldas del Canigó una vez un sitio, pasando desde Prades a Tauriña, por cerca de un convento de donde tú bajabas por la carretera, noche de estío entre los zarzales, en una noche llena de luna, y ya sentías cerca el agua manantial. Escucha, has visto los amigos juntos y bien, cada cual hablando, y se han callado bien, y el amor está dormido aquí en su jaula, bendito amor, y los tendones de los brazos, tiernos y fáciles todavía, y te detienes en el recodo aquel, y ya no sabes irte a dormir a aquel lugar ni hora, el aire, apenas aire, la piel te me la oreaba. Gritaban, algo sordos de claridad, los grillos y los sapos de allá hasta allá comunicaban. Desvelado, uno ladró de las alquerías. La sombra es toda blanca. Sobre el ciprés la luna cuelga, suena el arroyo en mis oídos.
Dime quién, oh luna, va a recordar lo que yo vivía. Bueno, pues con esto tenemos algunos de estos otros ejercicios de esta otra forma de lenguaje a la que se alude como poesía. Para recordar algo que ya has mencionado antes, en esta importancia que Freud le daba a los años infantiles y que en la terapia psicoanalítica se intenta recordar, habría que llamar la atención sobre eso que decías antes, que se trata, al recordar la infancia, no de reafirmar una identidad, sino de disolverla, que parece es la tarea contraria a la que se viene haciendo. Sí, has hecho muy bien en recordar, aprovechando el propio testimonio de Freud, que este es uno de los pilares. Junto con el descubrimiento de que lo más importante sucede por debajo de la conciencia, junto con el de la importancia de la represión de eso a lo que de una manera demasiado pedantesca llamamos sexualidad. Esto de la importancia de los años infantiles que vamos a intentar aclarar ahora. En efecto, se supone que todo lo más importante ha sucedido en los 2-3 primeros años de vida, que después todavía pueden suceder cosas relativamente importantes en el resto de la infancia hasta la adolescencia, y que después los acontecimientos que sobre uno vengan y que contribuyan a su formación cada vez son menos importantes. Aunque sea un poco grosera la imagen, pues se trata de pensar que eso del yo, o el alma como se decía en otros tiempos, en el primer periodo de formación está sumamente maleable y apto para cambiar de formas a influjo de cualesquiera presiones, de cualesquiera vientos, y que con la edad se va endureciendo, y que un alma ya mayorcita, y especialmente un alma adulta, pues es ya tan rígida y bien constituida que las cosas que le toquen, que la transformen, tienen necesariamente que ser muy pocas en la mayor parte de los casos, salvo las excepciones en que alguien anómalo, anormal, siga siendo especialmente sensible a influjos que lo trastornen y que lo conviertan en otro distinto del que es. Normalmente la cosa sucede al principio. Y por supuesto esta edad a la que Freud atribuía todo lo más importante, digamos eso, 1 año y medio, 2 años, apenas 3, es justamente la edad a donde la memoria adulta normalmente no llega. Esto conviene ponerlo de relieve. Lo corriente es que la memoria de un adulto guarde alguna huella trabajosamente y desde luego ya muy configurada de cosas que le han pasado a los 4 años o apenas al final de los 3 años, pero apenas nadie puede presumir de que recuerde más atrás. Como la condición de que las cosas operan tanto más activamente, tanto más eficazmente, cuanto más ajenas están a los niveles conscientes y voluntarios, sigue rigiendo en todos los casos, es de suponer que las cosas anteriores a las que la conciencia, la memoria consciente, no llega, sean las más eficaces en cuanto a los trastornos, conflictos, constitución y contraconstitución del alma según se va desarrollando. Es importante recordar que este periodo coincide con el periodo en que normalmente un niño aprende a hablar. Si es verdad, como aquí proponemos, que la región del subconsciente se constituye primariamente por el aprendizaje de una lengua, que después, cuando el niño ya habla bien, queda olvidada de conciencia, precisamente para mejor funcionar, entonces resulta que no podemos menos de pensar que este sitio a donde caen cosas en un olvido de conciencia, impresiones, traumas, como se quiera decir,
del primer año, del segundo año hasta del tercero, es un sitio que está constituido justamente por esta región de la gramática, del lenguaje, que justamente durante ese periodo se está formando. Naturalmente, el proceso después sigue también en edades relativamente avanzadas, de la misma manera que en cuanto al aprendizaje de las lenguas, alguien puede, incluso ya de mayor, aprender muy bien una segunda, una tercera, una cuarta lengua y llegarlas a hablar y a entender casi como si fueran la materna. Esto quiere decir que, en efecto, el dispositivo, una vez que se ha utilizado la primera vez, para la primera gramática, está más o menos a disposición para repetir la operación con otras lenguas. Bueno, pues de una manera análoga, también traumas, conflictos e impresiones de los años siguientes, especialmente del resto de la infancia y de la adolescencia, pueden venir a caer en la misma subconsciencia y por tanto seguir operando y produciendo las enfermedades, los trastornos y los conflictos que se sabe. Solamente que en el análisis de Freud se supone que cuando es una impresión más tardía o incluso adulta la que se reconoce como trauma y se pone en el origen del trastorno, sea la histeria, la paranoia o lo que sea, esto siempre se hace porque ese trauma despierta una resonancia de algún trauma anterior y desconocido que entonces se refiere a la primera parte de la formación del alma. Yo creo que esta es la manera bastante ortodoxamente dicha en que él analizaba las cosas, ¿no? Bueno, y entonces así es como parece que funcionan. No sé si te parece que todavía en torno a esto de la importancia de lo infantil en sentido estricto, de las impresiones recibidas y olvidadas en los tiempos en que se está aprendiendo a hablar. No sé si te parece que queda alguna cosa que añadir, tal vez. Bueno, igual se podría abundar un poquito en ello, pero mejor vamos a ir, si te parece, dando paso a las llamadas que se están acumulando y probablemente igual tarde, sale otra vez. Pues vamos con la primera de ellas. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. Mira, yo llamo aquí desde Vigo y quería hacer unas preguntas porque precisamente estaba leyendo un libro que es La psicología simbólica del arquetipo de Jung. Sí. Y me queda un poco trabucado con, o sea, en qué coincidiría el ideal del yo y, no, vamos, el sí mismo de Jung. Y, bueno, pero cuando venga a cuento, ¿no? El sí mismo de Jung y el inconsciente colectivo, o sea, el inconsciente colectivo con el super yo, si tiene algo que ver, y el ideal, el sí mismo con el inconsciente y con el yo, o sea, unas relaciones así un poco. Sí, yo creo, espera un momento porque puede que tenga que pedirte que me aclares un poco algo de la pregunta. Sí. Espera un momento al teléfono. Vamos, yo lo de Jung no lo conozco bien y me da la impresión de que ya ahí se ha colado mucho de la confusión, de una de las dos confusiones que antes hemos estado criticando. Desde luego, en principio parece que no puede haber cosas más opuestas que eso de lo inconsciente, lo no sabido, que se le llama colectivo mal, porque eso no se puede referir a un conjunto. Ese sitio a lo que lo no consciente se refiere nunca puede ser un conjunto, es una masa, un caos. Mientras que, claro, pues el ideal, sea del individuo o de la humanidad, parece que pertenece a las regiones superiores o supremas. No sé cómo cómo te arreglas tú con estas oposiciones. Tal vez sería conveniente. Mal, porque es que, sobre todo, lo del sí mismo, es que yo creo que además está mal traducido este libro, porque y además este hombre no escribe como escribía Freud, que escribe mucho más claro, ¿no? O sea, el sí mismo sería una parte inconsciente, pero individual, ¿no? O sea, opuesto al inconsciente colectivo. Bueno, tendría que ser, por eso es por lo que te decía que claro, que hay una contradicción una ahí. especie de yo inconsciente, algo así. Eso, lo cual es absurdo.
si tomamos las cosas tal como antes las hemos escrito, es decir, lo no consciente nunca puede ser yo. No sé si esto ha quedado lo bastante claro, no digo solo en este momento, sino si ha estado oyendo antes. Lo no consciente no puede ser un yo. Es decir, un yo es siempre un elemento de un conjunto. Pero en la medida que, es que lo que creo que dice es que en la medida que cada persona tiene una personalidad diferente, diferenciada a las otras, pues, o sea, las proyecciones que él hace y todo eso, cada individuo, pues serían, yo creo que he entendido, sería como el sí mismo, ¿no? O sea, la parte inconsciente individual que conforman, pues, todas las reacciones de ese individuo, pues, por proyección, por tal, por cual, por todo ese tipo de sistemas. Ya, no me atrevo mucho no habiendo yo leído ese libro, pero vamos, parece que... El inconsciente colectivo ya... Parece que esto de la constitución de uno mismo como individuo exige al mismo tiempo la diferencia respecto a los otros, no hay manera de definición si no es por medio de la diferencia, al mismo tiempo que la fe en sí mismo. Son dos momentos dialécticos que tienen que confundirse. En ese sentido yo no puedo pensar cómo puede haber algo propiamente no consciente a lo que se llama individual, y cómo un individuo se puede formar justamente como individuo y al mismo tiempo seguir perteneciendo a lo no consciente. Cuando se es individuo, se es número, se es elemento de un conjunto de individuos frente a los cuales uno se diferencia. Es decir, precisamente uno, para ser otro respecto a los otros, tiene que ser uno en sí mismo. No sé si esto es demasiado abstracto o... Sí, vamos, es diferente, pues por... Bueno, yo había entendido el superyo como el conjunto de las órdenes y deseos del Padre, ¿no? Sí, se puede entender así, pero como antes he estado diciendo, parece que es más bien inoportuno distinguir lo individual y lo colectivo. El Padre está en uno mismo, y esto Freud mismo lo vio también, como justamente el asesinato del Padre implica la incorporación del Padre en uno mismo, y por tanto que la ley exterior, a la que aquí relacionamos con Estado y capital, viene a ser la misma ley que la ley interiorizada. Bueno, pues eso era todo. Bueno, podríamos seguir preguntando, ¿no? Sí, podríamos seguir mucho rato. Gracias, hasta luego. Desde luego el ideal a que antes nuestro oyente aludía es un ideal que lo mismo puede considerarse ideal de un individuo, es decir, mi ideal, el ideal de mi mañana, lo que voy a llegar yo a ser, que ideal de la humanidad. Y aquí hemos hablado en común contra lo uno y como lo otro, como si fueran lo mismo. La creencia en el futuro, la creencia en el mañana, de mí o de la humanidad. No sé si tenemos algún oyente más. Ahora están llamando a uno, me parece que ha dejado su teléfono, o sea que enseguida se pondrá. Bueno, yo seguiría sacando algunos de los temas, lo que pasa es que me temo que nos extenderíamos y dejaríamos un poco... ¿Ya está la llamada? Pues mira, vamos con ella. ¿Hola? ¿Sí? Que quería hacer una pregunta. Sí. Adelante. Que habían dicho que el yo no podía pertenecerme a mí. Y es que no lo he entendido mucho. Bueno, espera un poco a ver si consigo que se entienda mejor, tú me darás testimonio. No es eso. El yo no es que me pertenezca a mí, sino que soy yo soy yo. Hay un momento en que yo soy como Dios, yo soy el que soy. De manera que ahí ni siquiera tiene sentido decir que el yo me pertenezca, es que yo soy yo. Ahora, lo que estábamos diciendo frente a lo que nuestro oyente anterior citaba de Jung, es que parece que no tiene mucho sentido decir que eso de yo en mí o el yo en sí sea una cosa al mismo tiempo inconsciente o no consciente, ¿no? Lo que estamos diciendo es que, aparte de yo ser yo, como Dios, bueno, pues por debajo de mí hay regiones de mí de las que yo no sé nada, subconsciente, lo que llamamos subconsciente. Aparte de que después más abajo todavía está todo lo que puede haber de animal o de natural, que eso desde luego ya no soy yo. Nadie pretende que esas cosas que llaman cuerpo y demás sean yo y sean propiedad de uno. Pero dime si te sigues armando líos y trata de contribuir a que los aclaremos.
Sí, oye. Es que no se oye mucho, Bueno, La radio la tengo muy lejos. ya, querías decir... sigue entonces con lo que ibas a decir. ¿No has podido oír lo que acaba de decir Agustín ahora? He oído un poco, pero Bueno, Mal. no me entera mucho. Bueno, entonces con esta dificultad sí más vale que sigas oyendo por la radio y ya me arreglaré con lo que me has sugerido como oscuridad para ver si intento aclararlo. Sí, Hasta luego. luego. Uno, por una parte, es el que es. Esto es el yo en sentido estricto. Esto es lo que en otros tiempos se llamaba el alma. Se sabe quién soy yo. Yo soy precisamente el que soy porque soy diferente de los otros. Soy otro para los otros. Me defino. Tengo una definición que implica diferencia y que implica límites bien establecidos y que implica un centro en el que se supone que estoy yo, rey de todo lo que yo soy yo. Bueno, el descubrimiento de Freud consiste en que por debajo de eso y desconocido para mí mismo hay algo que tal vez ha sido alguna vez de mí, porque lo he sabido, porque ha pertenecido al reino de mis impresiones conscientes y de mis reacciones voluntarias, pero que se ha olvidado, a lo que llamamos subconsciente en sentido estricto. Lo cual separamos a su vez de todo lo que pueda haber de eso, de cosas desconocidas, de animal y de natural que ya no tendrían que ver nada conmigo. Decimos que así como yo, cuando yo soy efectivamente individual y personal, es una tautología, se está diciendo, al decirlo, al nombrarlo, así como yo, en cuanto yo, propiamente dicho, soy personal, individual, aquella cosa que se llama subconsciente y que está por debajo de mí, que alguna vez yo he sabido, pero que he tenido que olvidar, y que precisamente porque la he olvidado de conciencia funciona más eficazmente, eso ya no se puede decir que sea propiamente individual. Si es verdad que coincide con la región donde está el lenguaje, entonces estaría tocando a esas cosas que llamamos pueblo y demás. Es decir, que el subconsciente, esta cosa subconsciente, tiene manifestaciones muchas veces conflictivas, muchas veces de trastorno y de enfermedad contra mí, que estoy arriba. Pero eso no es ya propiamente yo, puesto que yo lo tengo olvidado. Y en cambio en eso puedo, de alguna manera de la que no me doy cuenta, coincidir con otros. Ahí ya no me diferencio de otros bien, lo mismo que el lenguaje es común, aunque cada uno pretenda hablarlo a su manera y utilizarlo para lo suyo. Si nos referimos a lo otro, a lo que más bien no deberíamos referirnos, es decir, a lo animal o lo natural, de lo que no se sabe nada, excepto lo que la ciencia dice, la biología o la zoología o la anatomía, pero que al decirlo lo convierte, le hace ser lo que no era. Si nos referimos a eso otro, pues de eso habrá que decir que, por supuesto, eso ya no tiene nada de individual. Eso entra en el orden de la masa o del caos, y ahí no estamos ya tocando a cosas como pueblo, como gente, estamos tocando simplemente a la infinitud, que es justamente lo natural, la infinitud, la falta de definiciones, en la que, sin embargo, la ciencia trata de encontrar leyes, pero que estas leyes son siempre insuficientes y la infinitud del natural está siempre desbordando a la ciencia, al saber que tratamos de tener acerca de ello. De manera que si la cuestión de nuestro último oyente se refería a qué es lo individual o qué es lo personal, pues eso es lo que se me ocurre decir. muy bien, pues vamos con otra llamada. Hola. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, soy Pedro de aquí de San Sebastián. Sí. Me habéis cogido, estaba en la ducha haciendo una pequeña sauna aquí casera. Me dije que en la ducha, digo, pues, no sé si me va a dar tiempo ya porque ya casi es la hora ya de la 1. Pero bueno, aparte de eso, pues no, yo quería coincidir casi con lo que ha dicho el oyente anterior al último. Y quería, pues eso. Yo, perdón, no sé si os he entendido muy bien, pues que lo del subconsciente, ¿no? O sea, lo que el individuo, por ejemplo,
llevamos todos dentro, ¿no? Llevamos todos pues estamos llenos de contradicciones, de ideas y tal. Bueno, esto viene a cuento porque yo siempre pues he creído ser muy radical, muy de izquierdas, muy radical. Y entonces yo me he convencido, yo estaba convencido de que no que los demás estaban equivocados, ¿no? Porque no creía que eran precisamente lo que yo pensaba que que se debía de ser un partido más bien, pues, como yo me considero más bien ácrata, ¿no? Entonces, lo que yo he llegado a la convicción, yo creo que el que esté equivocado soy yo, no ellos. O sea, así, haciendo un análisis, ¿no? Yo creo que llega a la convicción esa de que no son los demás los que están equivocados, somos nosotros. Porque, claro, no en el sentido de que no en el sentido de que yo esté equivocado en mis ideas, yo sigo teniendo mis ideas, ¿no? No he cambiado para nada, sigo siendo igual, ¿no? Pero lo que yo no puedo hacer es influir en los demás de una manera que yo he llegado a considerar exactamente que estaba equivocado porque yo no se puede influir en los demás. Son los demás los que al fin y al cabo van a influir en nosotros, no en las ideas, pero sí en los planteamientos y en las conclusiones, quiero decir. Eso es todo. Ya. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Hay tal vez todavía en esta vehemencia que tiene bastante de popular de nuestro oyente de San Sebastián, hay tal vez algunas confusiones con las que él se está debatiendo, al parecer, y lo muestra de una manera bastante elocuente. Por supuesto, contra el poder, contra el Estado y el capital, que aquí hemos confundido con el superyo freudiano o post-freudiano. Contra el Estado y capital, contra el poder, no se revela el individuo, puesto que el individuo está constituido por lo mismo que el Estado y el capital, es tan reaccionario como ellos, y las necesidades, las aspiraciones y las ideas mías, en cuanto son mías, son las mismas que las de ellos. Si alguna rebelión hay, no es de ahí, sino de zonas de más abajo. En primer lugar, de esas zonas a las que hemos aludido como subconsciente, el sitio donde han ido a parar las cosas que sabíamos y que hemos olvidado. Ese sitio que ya no es propiamente individual, sino que tiene algo de común, como el lenguaje mismo que también anda por ahí. Pero el motor probablemente está más abajo todavía. El motor está en una cosa tan vulgar como esto de que se desea vivir. A pesar de todo, se piensa que hay sentido en proclamaciones como esas de vivir, ser feliz y amor y vida y cosas por el estilo. Claro, son proclamaciones que se pervierten por el mismo hecho de proclamarse, porque se les ponen nombres como estos, vida, amor o ser feliz o cosas por el estilo, pero eso no les quita su sentido. Por debajo hay probablemente, en efecto, desde antes de la expulsión del paraíso, por así decir, algo natural, algo animal, y esto es lo que actúa como motor para que aquello otro que haya, no ya de animal, sino de popular, y en ese sentido subconsciente, pueda ejercer una labor de decir no al poder, una labor negativa. Lo que pasa es que ese último motor nos es desconocido y, como antes estuve diciendo, su gracia y fuerza está justamente en que se le desconozca, en que no se le convierta en objeto de ninguna ciencia y que pensemos que sabemos nuestro animal, porque si se empieza por ahí, entonces el pobre cuerpo acaba por convertirse literalmente en una propiedad, en dinero, es decir, que, bueno, uno es dueño de su cuerpo, cada una puede hacer con su cuerpo lo que quiera, como algunas veces decían las feministas, uno puede vender sus hígados, sus riñones, sus ojos, legarlos, es decir, hacer exactamente lo mismo que con el dinero, que con las propiedades. Este es el error contra el que estoy hablando. Probablemente el último origen de la rebelión viene de ahí abajo, pero a condición de que no se le domine, de que no se le conozca. Y vamos con la que va a tener que ser la última llamada. Hola. ¿Hola? Sí. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Sí, miren, no, yo quería decir que a mí me parece que esto del sí mismo, de Jung, sería la unión de gente con lo consciente. No sé, sí. A mí me parece que sería el olvido que a veces habla Agustín.
A ver cómo es eso de la unión. ¿Cómo imaginas tú esa unión, esa especie de casamiento? ¿Cómo se puede unir? ¿Cómo? ¿Cómo se puede unir lo uno con lo otro? Pues yo creo que sería eliminando al ego. Es decir, eliminando al Estado y al capital. Sí, pero eso parece que pertenece, el yo y el Estado y el capital parece que pertenecen a la región consciente y voluntaria, el sitio de las facultades superiores, donde se delibera, donde se toman decisiones, ¿no? ¿O no? Es que se oye muy mal, ¿eh? Ah, te oyes mal por el teléfono, te estorba la radio. Sí, es que el teléfono se oye muy bajo y la radio se ve que se acopla. Ya. Bueno, pues entonces nada, que se